Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Por haber entrado a ese territorio a monitorear las acciones terroristas de organizaciones radicadas en el sur de la Florida, organizaciones anticubanas que han estado planificando, promoviendo acciones contra Cuba que le ha costado más de 3.000 muertos y más de 2.000 lesionados. Acciones como el derribo de un avión en pleno vuelo, acciones de terror contra el pueblo e instalaciones económicas, acciones contra los principales líderes de atentados, introducción de enfermedades bacteriológicas a Cuba que han costado la muerte no solo de personas adultas sino también de niños. Pues este era el trabajo que nuestros esposos realizaban en Estados Unidos, era buscar información pública de estas organizaciones para darle a conocer a Cuba de qué forma protegerse de las mismas. Son organizaciones no gubernamentales, por lo tanto nuestros esposos no buscaron, ni obtuvieron, ni transmitieron, mucho menos información que afectara la seguridad de Estados Unidos, y Cuba no representa un peligro para ese país, como declararon altos exoficiales del gobierno de Estados Unidos en el proceso. Cualquier información, bien la voy a pagar. Te puedo asegurar que fue un allanamiento brutal el que hicieron en cada una de las casas. No hay quien siga durmiendo con el toque de la puerta que hicieron, no hay quien siga durmiendo cuando ves que entran. Y bueno, a mi esposo, por ejemplo, tocaron a la puerta lo suficientemente fuerte para despertar a cualquiera, un ruido enorme, por lo tanto nos despertamos. Mi esposo abrió la puerta, inmediatamente se lanzaron sobre él hombres armados, lo lanzaron al piso. Yo, al sentir el ruido, estaba en la habitación, salí hacia la sala. En ese mismo momento me agarraron del brazo y me lanzaron contra una pared. Luego me sentaron en una silla, vi cómo le ponían las esposas a mi esposo, lo incorporaban y bueno, nada más, no nos dio tiempo a nada. Él se despidió con la mano y no sabía nada de dónde habían llevado a mi esposo. Me dieron un teléfono, me pasé toda la noche, toda la madrugada llamando, hasta que al otro día me dijeron que iban a ir a mi casa, que esperara allí. Se aparecieron agentes del FBI a mi casa, me dijeron que mi esposo formaba parte de una red, que ellos podían suponer de que yo conociera de lo que estaba sucediendo respecto a mi esposo, y que si yo no hablaba, si yo no colaboraba con ellos, podían inclusive quitarme a mis hijas, que yo los estaba llamando solamente para saber qué había pasado con mi esposo y dónde se encontraba mi esposo. Entonces me dijeron que a él y a los demás los iban a presentar en cortes el lunes siguiente. El lunes estuve allí y bueno, lo vi junto con sus compañeros cómo lo llevaban encadenado hacia la primera vista que se tuvo en el proceso. Del juicio como tal, el que sucedió después en el año 2000, ninguna de las dos lo presenciamos físicamente. Adriana continuaba en Cuba, Adriana nunca estuvo en Estados Unidos y yo en ese momento había acabado de ser deportada 5 días antes. Porque bueno, a mi esposo también cuando fue a comenzar el juicio le propusieron servir de testigo de la fiscalía y a cambio le proponían que yo quedara viviendo en Estados Unidos o no. Como mi esposo se negó, se aparecieron en la casa donde yo estaba con mis hijas. En ese momento, afortunadamente, no estaban mis hijas. Y yo fui llevada a la cárcel, me mantenida allí durante 3 meses. Somos un matrimonio, no teníamos otra familia en Estados Unidos y él estaba en la cárcel, yo en otra. Solo le quedaba a él una abuelita y la abuelita estaba con la niña, la pequeñita. La más grande, por suerte, estaba en Cuba en ese momento de vacaciones. La familia quedó totalmente dividida
fui deportada, te dije 5 días antes del inicio del juicio, por lo que las noticias del juicio nos llegaban a través de familiares que sí pudieron asistir, de familiares de otros, de los compañeros, de la mamá de Gerardo, de la mamá de René, de la mamá de Antonio, la de Fernando, la otra esposa que pudo ir. Y bueno, estábamos con mucha ansiedad, fueron muchos meses, pero sentimos alguna esperanza en el transcurso del juicio, porque a pesar de que había una gran campaña mediática en contra de ellos en el juicio, sí el desarrollo del juicio daba a entender de que en ningún momento se vio la culpabilidad de ellos, todo lo contrario, se demostró en el juicio el estado de necesidad del pueblo de Cuba de defenderse. Sabíamos que había un impedimento muy grande, porque el jurado había sido escogido en esa misma ciudad. Si durante 2 años tú vives en una comunidad y estás viendo en los periódicos ya los acusaban de lo que nunca los acusó la fiscalía. Ellos no están acusados de espionaje, sin embargo los titulares eran esos. Y si tú ves eso, pero además sabes que estos grupos, los cabecillas de estos grupos terroristas, son fuertes económica y políticamente dentro del sur de la Florida, inclusive tienen elementos muy importantes en el Congreso. Es muy difícil ser lo suficientemente valiente para hacer justicia. Eso lo defendió la defensa desde el principio, los abogados de la defensa, pidiendo que se cambiara el juicio de lugar. El juicio tuvo lugar en Miami, comenzó el propio año 2000, cuando todo el mundo recuerda que en junio del 2000 regresó Elian González a Cuba. Entonces, en medio de ese ambiente, fue que se buscaron esas personas y sirvieron de jurado. Evidentemente, aunque hubiese ocurrido todo lo que ocurrió en el juicio, donde se evidenció la no culpabilidad de los 5, donde se evidenció el estado de necesidad del pueblo de Cuba de defenderse y la negativa del gobierno de Estados Unidos a hacer caso a las numerosas notas, a los numerosos intentos de acercamiento del gobierno de Cuba para luchar ambos contra estas organizaciones y evitar la muerte de ambos pueblos, bueno, indudablemente todo estaba diseñado para que ellos resultaran culpables. Esos son los recuerdos que mantenemos del juicio, primero con mucha esperanza, y después con mucha tristeza vimos uno a uno pasar los días y ver las inmensas y las sentencias inolvidables que ellos tuvieron. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Una vez concluido el juicio con la culpabilidad para todos y de todos los cargos, nosotros estábamos conscientes que estábamos a las puertas de un juicio totalmente político. Teníamos la esperanza además que después del proceso de encontrar los culpables, que fue en junio del 2001, sus sentencias estaban previstas para septiembre. Y casualmente en septiembre sucede el derribo de las Torres Gemelas y ahí estábamos también a las puertas de un hecho lamentable de terrorismo y nosotros dijimos, bueno, estamos claros que ahora no se pueden sentenciar a estos hombres, estaban precisamente haciendo trabajo para evitar acciones como esta. Y fue totalmente lo contrario. En diciembre del 2001, la jueza, teniendo en cuenta todas las consideraciones de estas organizaciones radicadas en Miami y de la comunidad anticubana, dictó largas y desmesuradas sentencias. 2 cadenas perpetuas, 15 años para René y doble cadena perpetua para Gerardo. Las sentencias se mantienen hasta el día de hoy para el caso de René y Gerardo. Ambos se mantuvieron con la sentencia dictada desde el 2001, sin embargo en octubre del año pasado hubo un proceso de resentencia para Antonio, y para Ramón y para Fernando. Antonio y Ramón tenían cadena perpetua desde el 2001, más años adicionales, y sin embargo fueron modificadas estas sentencias
para 22 años para Antonio y 30 años para Ramón. Cuando decimos cadena perpetua en Estados Unidos, vida, no como sucede en algunos países de Europa que significan 30 años. Pero después de una condena de vida a 30 años como tiene Ramón, prácticamente es lo mismo. Estamos hablando de un hombre de 47 años. Estamos hablando de que Antonio, su condena de cadena perpetua se modificó para 22 años precisamente porque la fiscal pidió a la jueza que rebajara su sentencia, a pesar de que ella misma había pedido en el 2001 una vida para Antonio. Nosotros reclamamos hoy la libertad de ellos, independientemente de que algunos puedan salir quizás dentro de algunos años. No tiene lógica, no es justo que estos hombres se mantengan en prisión encarando penas tan largas por hechos que no cometieron, por el simple delito de proteger a Cuba, por el estado de necesidad de Cuba de protegerse de esas acciones terroristas, ya que los diferentes gobiernos de Estados Unidos no lo han hecho hasta el momento. Bien la voy a pagar, las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio. Cuando se dio a conocer para el pueblo de Cuba la situación de los 5 cubanos y cuando ya estaban sentenciados, como mismo la prensa local de Miami durante los 2 primeros años mantuvo la constante en sus periódicos para esperar que resultaran culpables y fueran sentenciados, desde ese mismo momento hubo un silencio total. Ya estaban mandados a matar, como decimos nosotros, ya no hace falta que salga más nada en la prensa. Entonces la batalla comenzó por parte de nosotros y poco a poco se puede decir que de la mano de la solidaridad es que llegamos a todos esos lugares. Llegamos a Amnistía por primera vez en el 2002. Desde entonces nos han apoyado. Recientemente ya recibimos un resumen legal, de un análisis legal que ha demorado, pero es efectivo, reconoce todas las violaciones e insta al gobierno de Estados Unidos que dé solución al caso. Ya teníamos a nuestro favor a los premios Nobel, pero ¿cómo llegamos a los premios Nobel? No llegamos nosotros, llegó la solidaridad, llegaron los amigos. Nosotros fuimos al Parlamento Europeo, hemos ido al Parlamento Europeo en 7 ocasiones. Uno a uno, hablando con todos los partidos políticos, dándole a conocer que no se trata solo de que 5 cubanos estén presos en Estados Unidos. Es el derecho que tiene todo prisionero, independientemente de lo que esté acusado, de que si es culpable o no, de la sentencia que tenga, a que se les respeten sus derechos. Logramos que en el 2007 hubiera una declaración escrita firmada por 187 eurodiputados. Logramos que eurodiputados se interesen al grado tal que intenten entrar a las cárceles norteamericanas a visitarlos y ellos mismos recibieron la respuesta negativa. Ha sido un trabajo muy largo, son 12 años, no lo hemos logrado en un día, pero tenemos que seguir reforzando estas intenciones, seguir sumando voces. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió.